Gracias a Dios. Y aunque por mucho tiempo yo vagaba sin tener una dirección, de repente Jesús se fijó en mí y mi vida cambió y me transformó. Y ahora todo tiene sentido, la vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Sé que tú que me estás escuchando, te quiero contar que hay algo mejor. No importa por lo que estás pasando, mañana verás que saldrá el sol. No importa lo que hiciste el día de ayer, Dios tiene un plan y tú estás en él. Y ahora todo tiene sentido, la vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Está por llegar. Si tienes a Cristo, lo vas a lograr. No tengas miedo a lo que está por llegar. Si tienes a Cristo, lo vas a lograr. No tengas miedo a lo que está por llegar. Si tienes a Cristo, vas a lograr. Lo vas a la vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Y ahora todo tiene sentido,
Gracias a Dios. ¿Les parece si cantamos todos juntos? Si buscamos otro color y le damos otro sentido a nuestras vidas. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo me sabe mejor. Canten con nosotros. Todo tiene color cuando tengo a Cristo. ¿Dónde? En mi corazón. Una vez más. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo ¿Me sabe? sabe mejor. Todo tiene color. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. En mi corazón. Muy buenas noches, querida familia del Ministerio Crecer, queridas amigas y amigos que a lo largo de algún tiempo han venido conectándose, han venido escuchándonos. Un saludo y un abrazo caluroso. Dios te bendiga. Estamos ya llegando al final de nuestra serie Del polvo a la gloria. Nos quedan ya pocos días antes de llegar a lo que tradicionalmente llamamos Semana Santa, que será el momento en el que concluya nuestra serie cuando hablemos de la muerte de Cristo y su resurrección. Antes de iniciar con nuestro mensaje de hoy, quiero hacerle algunos anuncios importantes. Preste mucha atención nuestra transmisión del día de mañana. Usted tendrá oportunidad de conocer, por lo menos virtualmente, a un gran amigo nuestro y un gran amigo del Ministerio Crecer. Él se llama Marcos Mejía, un gran amigo hondureño que se une en la fuerza de la predicación con el Ministerio Crecer, él junto con su familia. ¿Quiere saber quién es? No se pierda nuestra transmisión de mañana. También quiero decirle que el próximo 27 de marzo, va a ser un día muy especial, porque ese día podremos reiniciar nuestras actividades presenciales. Por supuesto, tendremos un lugar adecuado, un lugar que nos permita tener seguridad sanitaria, es decir, que mantengamos los protocolos necesarios que el Ministerio de Salud pide, un lugar que reúne esas condiciones y que al mismo tiempo nos permite alabar al Señor estando juntos, pero seguros. Esto será en un lugar en Tejar del Guarco. La dirección exacta es de la entrada principal del Templo Católico de Tejar del Guarco, 350 metros al sur. Allí hay una comunidad cristiana llamada Dios Habla Hoy. Estos queridos hermanos nos han facilitado un salón en el que podremos celebrar las reuniones del Ministerio Crecer. Usted está invitada, usted está invitado. Vamos a estar muy felices de poder encontrarnos, de poder saludarnos, adecuados a las condiciones actuales, pero solo vernos va a ser un consuelo y motivo de muchísima alegría, ¿verdad? Ahora, antes de ver propiamente el texto bíblico del día de hoy, quiero recordarle que en esta serie comenzamos en el polvo, conversando y analizando la muerte, el origen de la muerte, el origen del pecado. Y luego comenzamos a estudiar la solución que Dios planteó para el problema del pecado. Hemos visto que Dios ideó un plan desde el principio
para rescatar a los seres humanos. Y entonces pudimos comprender el término redención, ese rescate que se paga por una persona. Pudimos comprender el término perdón. Todo esto que va ligado con el arrepentimiento. Pudimos observar diferentes formas de explicación que Dios mostró a su pueblo, a sus hijos, en el Antiguo Testamento. Con la experiencia de Abraham, con la visión de Zacarías y ese trono en el cielo donde estaba el sumo sacerdote Josué. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, donde tuvimos oportunidad de observar en palabras del mismo Jesucristo, definiendo qué era su misión y cómo nos iba a rescatar. Hoy vamos a ver un texto del apóstol Pablo que se encuentra en su carta a los Romanos. La carta a los Romanos es el gran tratado de justificación por la fe que encontramos en la Escritura. Y acá en esta carta hay una sección en la que Pablo nos menciona un elemento a través del cual ilustró a la iglesia de Roma la forma en la que Dios nos lleva del polvo a la gloria. Quiero compartir con usted Romanos 8, los versículos 15 al 17. Preste atención lo que dice Pablo en esta carta. Pero ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Cuál es la ilustración que Pablo utiliza aquí? Quiero contarle algo que ocurrió hace algunos años. Una familia norteamericana, un matrimonio, tuvo 3 hijos. El crecimiento como cualquier familia. Cuando la hija menor de esta familia ya era una adolescente, el matrimonio sintió el deseo de tener un niño más en la familia. Sin embargo, algunas medidas que se habían tomado impedían que ellos pudieran tener un nuevo bebé. Tomaron una decisión. Tomaron la decisión de contactarse con un lugar de niños abandonados en Guatemala. Y a través de este contacto, este matrimonio norteamericano logró conseguir adoptar un niño. Después de los primeros contactos, este centro de niños abandonados de Guatemala contactó al matrimonio con el siguiente mensaje: estimados señores, era algo más o menos así: estimados señores, tenemos no un niño, sino 4 hermanitos que no quisiéramos separar. Comprendemos que es una decisión difícil y que no cualquier familia está en condiciones de poder asumir esta responsabilidad, pero se los comunicamos por si ustedes quisieran adoptar no 1, sino 4 niños. Para no hacerle esta historia demasiado larga, este matrimonio decidió adoptar esos 4 niños. Esos 4 niños dejaron su país natal,
llegaron a Estados Unidos, en donde fueron adoptados en una familia nueva, cambiaron sus nombres, tuvieron el apellido de del matrimonio norteamericano, consiguieron una nueva nacionalidad y nuevas oportunidades. Hoy, esos 4 niños son 4 personas adultas, profesionales, con vidas bendecidas. Y este matrimonio aún vive con gratitud y con bienestar de Dios. Usted me va a decir, ¿y por qué me estás contando esto? Por la siguiente razón. De acuerdo con lo que Pablo les dice a los romanos, y esto es importante, fuimos adoptados por Dios. ¿Y por qué es importante que lo haya dicho a los romanos? Porque un romano iba a concebir la idea de la adopción de acuerdo con sus leyes. Y el proceso de adopción y las implicaciones de la adopción, de acuerdo a las leyes romanas de la época, son una excelente herramienta de ilustración de lo que Dios hace con nosotros. La figura de la adopción nos lleva a estar en la correcta relación entre el ser humano y Dios. Eso implica que la relación pasada que teníamos con Dios no era la relación correcta, no. Estábamos en una condición de esclavitud y pertenecíamos a otra familia. El proceso de adopción en realidad era un proceso legal a través del cual una persona llegaba a ser hijo legítimo de su nuevo padre. ¿Cómo era este proceso? El proceso a grandes rasgos funcionaba más o menos de esta forma. El padre adoptivo realizaba una acción de compra de su hijo. Se lo compraba al padre original o al padre biológico. En esta compra, el hijo quedaba bajo la autoridad de su nuevo padre. El hijo quedaba totalmente separado de su antigua familia, perdía todo contacto con su antigua familia. Este hijo adoptivo adquiría todos los derechos de un hijo biológico de su nuevo padre. Así como era un hijo biológico, así era él, tenía todos los derechos de un hijo biológico de su nuevo padre. Si él tenía deudas en el momento de la adopción, todas esas deudas quedaban canceladas. Ahora usted puede ver cómo la figura de la adopción, de acuerdo con las leyes romanas, es un excelente ejemplo de lo que Dios hace con nosotros. Dios nos adquirió por un proceso de compra. Recuerda el término redención, se paga un rescate. Fuimos comprados. El precio fue la sangre de Cristo. De este proceso de compra, nuestro antiguo padre, Satanás, queda completamente alejado de nosotros. No volvemos a tener contacto con nuestra antigua familia. No volvemos a tener contacto con ellos. Se corta completamente. Ahora estamos bajo la autoridad de nuestro Padre Dios. Él nos adoptó. Ahora estamos bajo la autoridad de Él. Ahora tenemos todos los derechos que tiene un verdadero hijo de Dios. Ahora heredamos todos los derechos. Tenemos
todos esos derechos a favor nuestro. Y si teníamos deudas, que las teníamos, recuerda que las deudas que teníamos eran tan grandes que nos costaban la vida y por eso hay muerte. Todas las deudas quedaron canceladas en el momento en el que el Señor nos adoptó. Si usted no ha sido adoptado por Dios o usted no ha sido adoptada por Dios, piense que esta es la oportunidad que usted tiene para ahora sí estar en la relación correcta con Dios. Dios va a comprarla o va a comprarlo a usted y va a pagar un precio alto, la sangre de Cristo. Usted va a quedar completamente separada y separado de su antigua familia, esa familia de esclavitud con el pecado y con Satanás. Va a quedar completamente desligado de eso. Usted va a quedar bajo la autoridad de Dios, de su nuevo Padre. Cualquier deuda que usted tuviera en su antigua familia va a quedar cancelada. Quiero ahora volver a leer el texto de Romanos y ya usted comprendiendo los detalles que los romanos entendían de la legislación de la adopción, usted va a ver este pasaje con una perspectiva distinta. Pero ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Quién nos esclaviza al miedo? Satanás, el responsable de la muerte, el responsable del pecado. Él es el que nos esclaviza y el que nos esclaviza al miedo. Dios quiere dos cosas para usted. Dios quiere libertad para usted. Y Dios quiere que usted no viva en temor. Pero ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Todo lo que implica la adopción es lo que Pablo está mencionando acá y le añade un elemento. Recibimos el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como hijos. Usted no está sola, usted no está solo. Si tiene oportunidad de leer el capítulo 8 completo de Romanos, usted va a descubrir que su debilidad y eso que lo empuja a la conducta pecaminosa puede quedar atrás por la fortaleza que usted recibe del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en su vida es el que le da la fuerza que usted necesita para alejarse de su antigua vida de pecado, de cortar con eso y perder todo contacto y relación que tenía con eso. El Espíritu de Dios. ¿Cuándo es que lo recibimos? Porque lo necesitamos. ¿Cuándo es que lo recibimos? Cuando Dios nos adoptó como sus propios hijos. Si usted no ha sido adoptada o adoptado por Dios, no pierda tiempo y entréguese a Él. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Viera usted que la figura de la adopción, Pablo la utiliza en sus cartas y en sus escritos en 5 ocasiones diferentes. Esta es una de ellas. Era una manera en la que Pablo le gustaba explicar cómo iba a ser nuestra nueva relación con Dios. Y esta expresión que dice Pablo, ahora lo llamamos Abba Padre. Esta expresión Abba Padre es una expresión que encontramos en los Salmos.
cerca de 40 veces. Y esta era una expresión de clamor, una expresión de hablar en voz fuerte, clamar al Señor para pedir o para agradecer. Y parece que aquí Pablo lo utiliza con una sensación de gratitud. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une al nuestro para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. Ahora, el mismo Pablo nos dice qué es lo que heredamos. Y aquí hay un elemento que usted debe atender con cuidado. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que heredamos? La gloria de Dios. Es probable que en algún momento de nuestra vida estuvimos en el polvo, condenados a muerte. Esa es una verdad para todos los seres humanos. Pero después de que somos adoptados como hijos de Dios, Dios nos considera sus herederos. ¿Y qué es lo que heredamos? La gloria. Pasamos del polvo a la gloria. Y ahora se añade un elemento más. También debemos participar de su sufrimiento. Usted ve que Pablo nos presenta el panorama completo. Estábamos en una familia de esclavitud y miedo, pero Dios nos compró y nos adoptó como hijos, cortó esa relación enfermiza que teníamos, nos liberó de aquello, pagó nuestras deudas, ahora estamos bajo la autoridad de Él, con todos los derechos de un hijo y una hija legítimos. Somos herederos de la gloria de Dios, pero también debemos participar de su sufrimiento. Es decir, en nuestra vida tendremos momentos difíciles, tendremos momentos de sufrimiento y de dolor, pero eso no significa que el proceso de adopción se perdió. No, es sencillamente que el apóstol Pablo nos está aclarando que algunos de esos elementos seguirán siendo parte de nuestra vida, y lo dice con claridad para que usted y yo no nos desanimemos cuando ya seamos hijos adoptados de parte de Dios. El ejemplo de la adopción resulta maravilloso. Piense, usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. ¿Qué tiene para temer? Ya no hay lugar para el temor. Hay lugar para el gozo, para la alegría, para la esperanza. Dios lo hizo a usted heredero de su gloria. El mensaje que Pablo nos presenta en su carta a los romanos nos deja sencillamente con la boca abierta. Hemos visto a través de la Escritura cómo con Abraham Dios le dio todo a cambio de nada. Como con Josué en la visión de Zacarías, Dios le quitó las vestiduras asquerosas y le puso vestiduras de gala. Como Cristo transformó la vida de Zaqueo, el cobrador de impuestos, en un instante. Como Cristo en sus parábolas contó la relación del Padre con sus hijos como la de aquel joven irrespetuoso que decidió pedir su herencia anticipada y malgastarlo y vivir como él quería y regresar luego en la miseria para ser abrazado con la bienvenida de su Padre. Toda la Escritura nos muestra
cuál es el plan que Dios tiene, ese plan que ideó desde el principio. Recuerda cuando analizamos Juan 3:16, porque de tal manera amó desde el principio, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo el precio de nuestra salvación, unigénito, para que todo aquel que en Él crea, oportunidad para todos, lo reciben los que creen, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo no vino para condenarte, Jesucristo vino para salvarte. Jesucristo vino para convertirte en hija y en hijo legítimos de Dios. Dios te ofrece todo a cambio de creer. Y hoy te animo a creer. Permítame orar por usted. Señor, le damos gracias porque hemos avanzado y cada vez comprendemos con más claridad la inmensidad de su misericordia. Bendiga a nuestras amigas y amigos y permítanos a todos, oh Dios, ser adoptados como hijos suyos. Gracias por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir estos minutos con nosotros y como hemos dicho en muchas ocasiones, nos vemos la próxima ocasión. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy hacemos pues la voz a aquel que su vida entregó. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar
damos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a ir a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor.